8:50 de la mañana está con nosotros Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ferrovial en marcha de España. Inseguridad jurídica y calificación de España. Empieza que la broma se ha terminado, ¿no? Que más claro no puede ser, o sea, lo identifica claramente y bueno, es que estamos viendo esa inseguridad, es que cada X tiempos el gobierno sale con un impuesto nuevo, cada X tiempo con una nueva norma y con una exigencia nueva. Y por otro lado, la sensación de que España está haciendo las cosas bien no es la real, o sea, solamente lo defiende el gobierno, pero tenemos la deuda disparada, somos el país que todavía no ha recuperado los datos previos a la pandemia en cuanto a crecimiento, tenemos el desempleo siendo líderes, por desgracia, en negativo, el país con mayor porcentaje de desempleo. No somos un país ahora mismo atractivo, ya solamente no captamos, sino que encima nuestros líderes se van. Hemos perdido un campeón nacional. Ya no solo no atraemos, sino que empezamos a ver, empezamos a ver que se marchan. Ya habían empezado a marcharse, ya había otras empresas que habían seguido ese camino, pero esto puede correr como la pólvora. Puede haber otras compañías, vuestra percepción desde el Partido Popular, que viendo la inseguridad jurídica, viendo esa necesidad de crear chivos expiatorios, la banca ha vivido en los últimos meses hasta un impuesto que es profundamente inconstitucional y les haga lo mismo, es decir, oiga, yo les voy a tributar o les voy a hacer el hecho impositivo sobre los ingresos y no sobre el beneficio, aunque usted pierda dinero. ¿Puede correr como la pólvora esa fotografía o ese mensaje de Ferrovial? Hombre, yo creo que, sobre todo la inseguridad jurídica, como bien decía, es lo primero que está dando cierta inquietud a todos los sectores. En segundo lugar, vemos un gobierno que antes de asumir cualquier responsabilidad culpa a la banca y a las energéticas, culpa a los supermercados y ataca a un señor que tiene 96.000 puestos de trabajo y que además ha hecho una subida muy por encima de lo previsto a sus trabajadores, es decir, cuidando a sus trabajadores. Él también era el culpable. Hemos tenido los datos de inflación que son muy malos y ahora resulta que cuando baja, Sánchez dice, ¿por qué hemos conseguido bajar la inflación? Y sin embargo, cuando la inflación está mal porque no se han tomado medidas, la culpa es del Banco Central Europeo porque es él el que gestiona. Entonces, este gobierno no tiene culpa de nada y, sin embargo, la culpa es de todo el mundo menos de ellos. Bueno, pues ante una situación así, yo entiendo que cualquiera, lo primero que tú tienes que hacer para atraer es querer. Y el primer objetivo tiene que ser retener a los tuyos, ayudarles a que crezca, a que se hagan más fuertes. A su vez, intentar captar, porque hay enormes oportunidades. El otro día decía Alberto Granados en un desayuno, el presidente de Microsoft, que hay más de 2 millones de personas en un trabajo que han hecho con LinkedIn que están decidiendo dónde van a ir a vivir como nómadas digitales, como trabajo híbrido y tal. Y decía, aquí lo que se va a decidir es si vienen a España o no. Con estas condiciones vamos a traer a 2,1 millones de personas para trabajar en España, pues yo creo que no. Nombrabas la inflación, 7,7, la subyacente. Nos vendieron durante muchos meses que la inflación, que estaba claro que estaba dopada, 20 céntimos de gasolina, y estaba claro que todos los analistas internacionales decían, oiga, cuando ustedes quiten el dopaje, esto se va al cielo y más allá. Pero ¿tiene control? ¿Tenéis visibilidad de que la ministra, la vicepresidenta Calviño y el conjunto del gobierno puedan tener un plan para controlar esta inflación? Porque si no, nos vamos a volver a plantar en una reaceleración de la inflación que ya está asustando hasta en el Banco Central Europeo. Lo primero que tenemos que analizar es, oiga, están negando la realidad. Llevamos el año 2021 con una inflación disparada. Año 2022 y llevamos 2 meses del 23 y, como bien explica, no solamente no baja, sino que sube. En segundo lugar, han intentado hacer un cambio en la forma de contabilización de los datos del INE, que eso hay que contarlo también. Ellos se amparan en que lo dice la Unión Europea. No, la Unión Europea no te dice que obligatoriamente, te dice que puedes, en el artículo 3. Y resulta que lo que le han restado valor es a la vivienda, que sabemos cómo está, a la cesta de la compra y al calzado de la vestimenta. Y sin embargo le han subido en esa ponderación al transporte, por ejemplo, hombre, que sabemos que está dopado ahora mismo, ¿no? Oye, bueno, y que si lo llegan a hacer el año pasado, les habría pegado un subido en la inflación enorme, lo han aprovechado en el momento actual. Claro. Por eso hay gente que les defiende, oiga, yo no veo mal que lo cambie porque puede cambiarlo, así lo ha dicho la Unión Europea, pero ¿por qué no plantea las dos? A ver cómo estaríamos ahora. Pues ni con esos cambios consiguen acometer una reducción en la inflación. Incluso algunos de ellos dicen que los precios bajan. O escuchemos a la vicepresidenta y a la ministra de Hacienda. Ellos iban al supermercado y a ellas les bajaba el precio. Pues no sé dónde, porque los resultados dicen justo lo contrario. Y para tener una rebaja de inflación, y dabais algunos datos ahí importantes en cuanto a la capacidad de producción y de respuesta de la industria, lo que hay que hacer es reformas. Planteemos, ¿qué reforma se ha hecho en España desde el año 19 a hoy? Porque hablamos de la inflación, del punto tal, pero realmente perdemos productividad. No somos capaces de reducir nuestra tasa de desempleo, al revés. No hacemos cambios estructurales que permitan dar respuesta a esa necesidad que hay de trabajo y que no es cubierto por los demandantes de empleo. Oiga,
¿Alguien no se da cuenta que España no va bien? Que como bien apuntabais, es que esto va cuesta abajo y sin frenos, que nuestro crecimiento cada vez es más pequeño y que no hay elementos de productividad que apunten a ello. Todo no puede ser a base de un decreto, de subir el salario mínimo, de establecer más impuestos y pensar que con eso todo se va a arreglar. No, por desgracia no. Lo que hay que hacer es poner al país en la vía de la productividad, en la vía del crecimiento. A partir de ahí sería todo mucho más fácil. Vamos a tener la recesión cuando llegue, porque todo parece indicar que antes o después llegará con esa subida de tipos, todavía ahora en el tipo terminal más alto por parte del mercado, va hasta el 4%. ¿Vamos a tener peor recesión que el resto de Europa? Bueno, aquí Esa es nuestra historia pasada. Esa es nuestra historia pasada. En el año 2008 todo el mundo tuvo momentos difíciles, pero España fue la que peor lo pasó con diferencia. Y recordar el año 2008 por lo mismo, porque se negaba la realidad. Si cogemos el año 2008 se empezó a hablar de crisis y aquí se decía que éramos los de la Champions, llegaron a decir, ¿os acordáis? En el año 2009, como la situación se ponía muy complicada, Zapatero inventó el Plan E y enchufó, algunos llegan a decir, hasta 50.000 millones de euros. En el año 2010 llegamos a crecer, ¿eh? En el año 2010 crecimos y en el año 2011 caímos a plomo, porque no había reformas, porque no había nada detrás. Si tú lo haces de manera artificial, como están haciendo ahora, el problema es que cae. Y cuando hablamos de recesión, tenemos que ir más allá. Vamos a las familias, porque aquí estamos para que las familias, para que el trabajador, para que el padre de familia, la madre, en el día a día nos digan cómo están. Oiga, ¿cómo está la luz? ¿Pagan más o menos que antes? Hemos vuelto a ver que en febrero sube la luz. ¿Cómo está el gas? Igual. ¿Cómo está la cesta de la compra? Vemos que siguen subiendo los precios de una manera importante. Y por último, ¿cómo están las hipotecas? El último dato que dabais del Euribor de nuevo se dispara, incluso ya los cálculos dicen que las hipotecas en las revisiones subirán entre 3.500 y 7.000 euros. Eso va contra consumo, contra inversión, contra ahorro. Por primera vez las familias han dejado de ahorrar y empezamos a consumir lo que estaba ahorrado. O sea, el camino en ningún caso apunta positivo. Y sin embargo la presión fiscal en máximos históricos. ¿Vuestro planteamiento con la presión fiscal cuál es? Vamos a ver, hemos visto, por ejemplo, que un ejemplo claro ha sido Ferrovial, ¿no? De ese descontrol. Lo primero que tenemos que decir es, nosotros en ningún caso subiremos más impuestos. Eso está claro. No se subirán impuestos. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente derivada es bajar aquellos impuestos que afecten a producir algo positivo. ¿Positivo qué es? Por ejemplo, generar empleo. Tú puedes renunciar a impuestos siempre y cuando te permita crear empleo, porque es más interesante el empleo que los impuestos y la recaudación. Ya los datos nos vamos. En segundo lugar, a generar inversión, a atraer inversión, a fomentar el ahorro, a trabajar sobre el I+D+I para que nuestras empresas hagan innovación. Si hablamos del sector que hablemos de la automoción, tiene un enorme reto por delante. ¿Y cuál es la solución? Ponernos de brazos cruzados y no apoyar. No, hay una transformación que se está pidiendo, pero también puede reportar enormes beneficios. Vamos a ayudar ahí. Ese es el tipo de fiscalidad a la que nosotros queremos. Una fiscalidad que esté en equilibrio con las necesidades, pero también para que la gente pague sus impuestos con convencimiento. Tiene que haber un profundo ahorro del gasto público, ese gasto político superfluo que no aporta nada y sin embargo lastra nuestra economía, ¿no? Va a presentar el Gobierno durante este mes de marzo el nuevo plan energético, que tiene que lo hizo hace 2 años, eso es papel mojado porque no sirve ahora mismo con el cambio que ha habido. ¿Cuál es el plan del Partido Popular en ese entorno? ¿Hidrógeno? ¿Sois modelo Teresa Rivera, Partido Popular, o dar mayor fuerza, por ejemplo, al hidrógeno? ¿El Barma está bien hecho o deberíamos haber estado en el conducto que se tenía planteado con el gas? ¿Más gas, más hidrógeno, hidrógeno y no gas? ¿Fotografía 2030? ¿Cuál es el plan del Partido Popular? ¿Renovables? Hay mucho mensaje desde las renovables de que una parte del Partido Popular no termina de casar demasiado con las renovables. ¿Cuál es vuestro plan? Lo primero es menos ideología y más tecnología, para empezar. O sea, renuncia a ninguna tecnología, a ninguna. Si hablamos de los temas que hemos hablado, el hidrógeno, o sea, se van ante un sistema, ante una conexión que teníamos con Francia que podía ser del corto plazo. Francia nos engaña y nos lleva a una política para dentro de 5 años. ¿Cuántas reuniones se están produciendo? ¿Veis un movimiento en relación a eso? Lo primero, si hablamos del hidrógeno, el hidrógeno es una fuente muy importante, nos puede aportar mucho, pero lo primero que tenemos es que ser capaz de producirla a un coste asumible, veamos lo que está haciendo Estados Unidos ayudando, y sobre todo cerca de la industria. Cuando cumplamos ese objetivo, entonces nos plantearemos trasladar o transportar el hidrógeno, pero primero vamos a acercarlo a la industria. En segundo lugar, las renovables, por supuesto, nos permite ser competitivos, nos permite los PPAs, nos permite ofrecer a los centros de procesamiento de datos, a las desaladoras, una energía, a la industria autointensiva, o sea, detrás de eso, mira, la industria. Ahora, si hacemos un sistema de renovables en las cuales la tramitación burocrática se extiende en el infinito, o si, por ejemplo, estamos viendo que saca una subasta la vicepresidenta de 3.300 megavatios, ni 50.
Entonces, ¿cuál es su política? Si lo que está viviendo es de lo que hizo Nadal en su momento, o sea, está aplicando eso. Cuando hay una necesidad de desarrollo, cuando el sector de las renovables ya está con una agricultura bajo placas para intentar dar respuesta a esa parte crítica que podemos recibir. Hablamos de las nucleares. Es muy sencillo que alguien pregunte a Red Eléctrica Española si ahora mismo se podría cerrar alguna central nuclear sin poner en riesgo. Nosotros que abogamos, prolongar la vida. Es decir, al final hay muchos. Si hablamos de combustibles, están los biocombustibles, que nos dan una respuesta medioambiental y además nos permiten ser mucho menos contaminantes. Si hablamos del gas, hablan también del biogás, que de nuevo nos da respuesta. Entonces, ¿por qué tener que renunciar? Nos permite por primera vez la energía poder liderar a Europa muchísimo, pero hay que hacerlo sin ideología y sí con tecnología. Entonces, ese concepto amplio, claro que creemos en las renovables, es una fuente importantísima y que nos puede dar una oportunidad después en la industria, aprovechando ese proceso de relocalización industrial o de esa salida de países asiáticos que mucha industria quiere tener un pie en Europa. Ofrezcámosle nuestras condiciones, que si lo hiciésemos bien, somos imbatibles, podemos mandar un mensaje de ilusión, que creo que lo tenemos que hacer, de sueldos, que no hablemos del salario mínimo, sino que seamos productivos y no haga falta hablar del salario mínimo porque, gracias a Dios, la gente esté por encima de eso. Una última pregunta, sé que tiene la agenda apretadísima. Lo que sí, ha hablado de reformas estructurales, lo que sí plantean ustedes es que lo primero que harán serán plantear esas reformas estructurales, si no en 4 años al menos no tienen tiempo para hacerlas. ¿Tienen en la cabeza esas reformas estructurales ya planteadas? ¿Están trabajando en ello? Hay 2 planteamientos. Nosotros trabajamos con el enfoque de 2 legislaturas hasta el año 2030, acabaría en el año 2031, que es el tiempo que entendemos que el presidente Feijóo le daría tiempo no a implementarla, sino también a que la gente vea todo el recorrido y los beneficios de este camino. ¿Cuál es el trabajo que venimos desarrollando? Pues desde el equipo interno del Partido Popular y con gente externa que también nos está ayudando, como nos ayudó en el plan económico, en el plan energético, a intentar poner encima de la mesa qué es lo que tendríamos que hacer en los primeros 100 días, para que ninguna empresa más, como ha pasado con Ferrovial o con los autónomos que están cerrando, con los comercios que cierran 200 al día, piensen que esto no tiene. Tenemos que abrir su perspectiva para que vean que con el cambio de gobierno hay posibilidades, que se pueden hacer las cosas y que en los primeros 100 días van a ver la vuelta a un calcetín a lo que es este país, porque vamos a poner encima de la mesa normas, decretos y proposiciones para que la gente vea que hay otra manera de gestionar la economía de este país y que eso es muy positivo. Prometo que es la última. ¿Tienen miedo a los primeros 100 días? ¿A lo que se van a encontrar? Al revés, ilusión. Porque cuando nos estamos reuniendo con la gente, lo que estamos viendo es la cantidad de oportunidades que hay y que se están dejando perder por culpa de no escuchar, por culpa de no escuchar. Si hablamos con el sector de la automoción, si hablamos con el sector de la energía, de las renovables, como usted decía, si hablamos del sector del bombeo como elemento de almacenamiento de la energía, hay 10 proyectos que se podrían hacer mañana con inversiones de 1.000 millones de euros y por trámites administrativos no se hacen. Todo eso, si nosotros somos capaces de ponerlo en marcha, de liberalizar, de creer de verdad en la colaboración privado-pública, es decir, de verdad, abrimos ese escenario y este país hay oportunidad, hay 2,1 millones de personas de perfiles tecnológicos, necesitamos ingenieros de aquí al año 2030, 200.000, personal sanitario, habrá que formar 4,2 millones de personas sanitario para el conjunto de Europa. ¿Y por qué no nosotros? ¿Por qué no podemos? Debemos creer que podemos liderar y es la oportunidad y en eso estamos. Pues muchísimas gracias, Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias y enhorabuena por la entrevista con Mar Vidal hablando de Davos, porque la verdad es que pusisteis la foto muy clara de lo que realmente se habló allí. Muchísimas gracias también. Muchas gracias. 9:04 de la mañana, nos hemos ido a publicidad y enseguida con Marta hablaremos todo el detalle de